Hay casas donde sobra el techo, pero falta paz. Hay hogares con comedor grande, con muebles lindos, con cortinas impecables, con fotos familiares en la pared, y sin embargo cuando uno entra siente un frío raro, una tensión que no se puede explicar. Nadie grita, pero tampoco nadie descansa. Nadie se pelea a los golpes, pero hace rato que se dejaron de abrazar. Y uno entiende entonces que una casa puede estar bien decorada y aún así estar herida. Porque una casa no se sostiene solamente con ladrillos. Un hogar no se mantiene unido solo con cuentas pagadas. Una familia no permanece en armonía solo porque comparte apellido. El hogar necesita algo más profundo, algo que no se compra, algo que no se improvisa, algo que no se finge. El hogar necesita la presencia de Dios. Por eso la Escritura dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El punto no es que no haya esfuerzo humano, claro que lo hay. Hay padres que trabajan, madres que se desgastan, hijos que luchan, matrimonios que intentan. El punto es que cuando Dios no ocupa el centro, el esfuerzo termina agotando más de lo que construye. El hogar no fue diseñado para sostenerse solo con fuerza humana. La casa se edifica de verdad cuando el Señor es el arquitecto invisible de lo cotidiano, cuando entra a la sala, a la cocina, al dormitorio, a la mesa, a las conversaciones, a los silencios, a los presupuestos y a las lágrimas. Y eso es tremendo, porque muchos creen que el problema de su casa es económico, cuando en realidad es espiritual. Otros piensan que el problema es de comunicación, cuando en el fondo es de señorío. Todos hablan, pero nadie se rinde a Dios. Otros creen que lo que hace falta es tiempo de calidad, y sí, hace falta, pero antes que eso hace falta altar, porque el hogar no sana solamente con técnicas, sana cuando Cristo reina. La armonía de una casa no nace de que todos tengan el mismo carácter, sino de que todos se sometan al mismo Señor. Y cuando Cristo entra en el hogar, no siempre cambia de inmediato el mueble, el trabajo o el barrio. Primero cambia el clima, cambia la atmósfera, cambia el tono del alma. Hay una palabra hebrea bellísima para esto, shalom. Y shalom no significa solamente que no haya guerra. Shalom significa integridad, plenitud, bienestar, paz completa. Es la paz que ordena lo roto, que recompone lo fragmentado, que vuelve a poner en su sitio lo que estaba fuera de lugar. Por eso cuando decimos, Señor, trae tu paz a mi casa, no estamos pidiendo apenas menos gritos. Estamos diciendo, trae tu orden, tu salud, tu plenitud, tu abrazo, tu gobierno. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega eirene, que conserva esa profundidad, paz, concordia, seguridad, armonía, buen orden. No se trata simplemente de que nadie discuta. Se trata de que el corazón deje de vivir a la defensiva, de que el alma ya no tenga que caminar con armadura dentro de su propia casa, porque hay gente que sale a pelear con el mundo y vuelve a su hogar a descansar, pero hay otros que pelean todo el día afuera y encima tienen que entrar a otro campo de batalla adentro, y eso no es hogar, eso es supervivencia. Dios no te llamó a sobrevivir dentro de tu casa. Dios quiere darte eirene, paz real, armonía que toca lo interior y también lo relacional. Déjame decirte algo con todo el corazón. No aceptes como normal una casa donde hace años nadie pide perdón. No aceptes como normal una mesa donde todos comen mirando una pantalla y nadie se mira a los ojos. No aceptes como normal un matrimonio donde ya no se insultan pero tampoco se aman. No aceptes como normal una relación entre padres e hijos que se basa solo en órdenes, reproches y culpas. Eso no es normal según el cielo. Tal vez es común en la tierra, pero no es el diseño de Dios. Y si hoy tu casa está así, este mensaje no viene a condenarte, viene a anunciarte esperanza. Porque el mismo Dios que resucita a lo muerto también puede devolver vida a un hogar cansado. La Biblia dice en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Qué palabra incómoda y qué palabra verdadera. Porque nosotros tendemos a pensar que la abundancia material resuelve la fractura emocional. Y el proverbista dice no. Es mejor pan simple con quietud que banquete con conflicto. Es mejor una mesa humilde con bendición que una mesa abundante donde nadie puede respirar. Es mejor una casa pequeña donde Cristo es honrado que una mansión donde el orgullo gobierna. Yo sé que en este tiempo mucha gente está peleando por llegar a fin de mes. Sería insensible negar eso. Pero también es verdad que hay familias que aún en medio de la escasez tienen una dignidad, una ternura, una unidad, una capacidad de orar juntos, de llorar juntos, de esperar juntos, que uno dice, aquí vive Dios. Y hay otras que no tienen urgencias económicas severas, pero se les pudrió el espíritu de la casa. Porque la armonía no la produce el dinero. El dinero puede facilitar cosas,
pero no puede fabricar comunión. Puede comprar una cama, pero no descanso. Puede comprar una mesa, pero no intimidad. Puede comprar un viaje, pero no reconciliación. Puede pagar terapia, y gracias a Dios por eso, pero no puede sustituir la obra profunda del Espíritu Santo. Por eso Josué se para un día y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dijo: yo y mi casa opinaremos parecido. No dijo: yo y mi casa intentaremos llevarnos mejor. Dijo: serviremos a Jehová. Porque la armonía del hogar empieza cuando alguien toma una decisión espiritual, y aquí hago una aplicación pastoral del texto. En muchas casas Dios está esperando que alguien se ponga de pie espiritualmente y diga: hasta aquí la indiferencia, hasta aquí la frialdad, hasta aquí la pasividad. En esta casa vamos a honrar a Dios, en esta casa vamos a volver al altar, en esta casa no todo será perfecto, pero Cristo será el centro. No hace falta que seas teólogo para eso. No hace falta que prediques en una plataforma, no hace falta que sepas hebreo, griego y arameo. Hace falta decisión. Hace falta que alguien diga: tal vez no puedo cambiar el corazón de todos hoy, pero sí puedo abrir la puerta para que Dios empiece a hacer algo. Hace falta una madre que vuelva a orar por sus hijos sin manipularlos. Hace falta un padre que pida perdón por su dureza. Hace falta un esposo que vuelva a mirar a su esposa con honra. Hace falta una esposa que deje de hablar solo desde la herida y empiece a hablar también desde la fe. Hace falta un hijo que entienda que la rebeldía no lo hace libre, solo lo deja vacío. Y antes de seguir, déjame decirte algo que puede sonar fuerte, pero viene cargado de misericordia. La armonía no es lo mismo que la ausencia de confrontación. Hay hogares que dicen: aquí no peleamos, pero en realidad nadie habla lo que duele. Hay casas donde nadie discute porque todos aprendieron a callar. Y el silencio no siempre es paz. A veces es resignación, a veces es miedo, a veces es cansancio, a veces es un cementerio emocional. La paz de Dios no es esconder el conflicto debajo de la alfombra. La paz de Dios es darle a Cristo permiso para entrar al conflicto y sanarlo desde la raíz. Pablo dice en Efesios 4, 2 hasta 3 que debemos vivir con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está la medicina para el hogar: humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos en amor. Qué poco glamoroso suena eso y qué profundamente santo es, porque en una casa tarde o temprano todos se hieren, aún amándose, aún queriéndose, aún intentándolo. Y la diferencia entre un hogar que se destruye y uno que madura muchas veces no está en si hubo dolor, sino en si hubo humildad después del dolor. Humildad para decir: no tuve razón en todo. Mansedumbre para no convertir cada desacuerdo en una guerra santa. Paciencia para entender que el otro también está en proceso. Amor para no usar las debilidades del otro como armas. Y unidad para recordar que en una casa no se trata de ver quién gana una discusión, sino de impedir que el infierno gane terreno. Porque cuando en un hogar todos quieren tener la razón, alguien tiene que perder. Pero cuando en un hogar todos quieren honrar a Cristo, hasta las crisis terminan produciendo madurez. Déjame hablarle un momento a los matrimonios. El amor no es una emoción que aparece espontáneamente y se mantiene por inercia. El amor bíblico tiene músculos. Primera de Corintios 13 dice que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso no es poesía decorativa para bodas. Eso es una cirugía de carácter. Eso no se aplaude solamente, eso se practica. Y si no se practica, el matrimonio se convierte en una sociedad funcional con dos heridos adentro. Porque hay esposos que proveen, pero no abrazan. Hay esposas que sostienen la casa, pero hace rato que dejaron de abrir el alma. Hay parejas que coordinan agenda, hijos, cuentas y compromisos, pero hace años que no comparten el corazón. Y el Señor hoy te dice: no te uní para que sobrevivan juntos, los uní para reflejar mi gloria en medio de sus imperfecciones. Tal vez no recuerdas cuándo fue la última vez que oraron de la mano. Tal vez no recuerdas cuándo fue la última vez que se bendijeron en lugar de corregirse. Tal vez hoy están más cerca del cansancio que de la ternura. Pero si Cristo todavía está siendo invitado, todavía hay esperanza. Y ahora déjame hablarles a los padres. No críen hijos solo para que sean exitosos. Críen hijos para que sepan volver a casa, para que sepan reconocer la voz de Dios, para que entiendan que la vida no se sostiene solamente con títulos, carrera y contactos.
Salmo 128 dibuja la imagen de un hogar bendecido, la esposa como vid fructífera, los hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. ¡Qué imagen tan poderosa! La bendición bíblica no es una familia perfecta posando para la foto. Es una familia plantada, fértil, reunida, reverente, bendecida por el temor del Señor. Fíjate en algo. El Salmo pone a los hijos alrededor de la mesa. La mesa es más teológica de lo que pensamos. La mesa es donde se comparte pan, palabra, corrección, risa, memoria y dirección. Por eso el enemigo odia la mesa del hogar. Porque si logra romper la mesa, rompe la transmisión. Si logra que cada uno viva encerrado en su cuarto, con su pantalla, con su agenda, con su propio pequeño mundo, entonces la casa deja de ser comunidad y se convierte en hotel. Y un hogar no fue diseñado para ser hotel, fue diseñado para ser refugio. Padre, madre, escúchame. Tus hijos no necesitan una versión perfecta de ti. Necesitan una versión verdadera. Necesitan verte arrepentirte. Necesitan escucharte pedir perdón. Necesitan saber que también dependes de Dios. Necesitan descubrir que la fe no es algo que se enciende el domingo y se apaga el lunes. La fe es la atmósfera de la casa. Es ver a mamá orando aún con los ojos cansados. Es ver a papá bendiciendo aún cuando no sabe cómo resolver todo. Es ver que en esa casa no se negocia la dignidad, no se negocia la verdad, no se negocia el respeto. Y a ti que eres hijo, hija, adolescente, joven, déjame decirte algo con cariño. La armonía de tu casa también te involucra. No todo recae en tus padres. Honrar no significa estar de acuerdo en todo. Honrar significa no devolver violencia por corrección. Significa no burlarte del esfuerzo de quienes levantaron techo sobre tu cabeza. Significa entender que a veces tus padres no saben hacerlo mejor, pero aún así te aman torpemente. Y si tu casa no fue fácil, si vienes de heridas profundas, si hubo ausencia, injusticia o dolor real, no minimizo eso, solo te digo que Cristo puede romper ciclos. Tu historia no tiene por qué repetirse en la próxima generación. Ahora bien, hay otro fundamento de la armonía en el hogar, el perdón. Y esto no se puede saltear. No existe casa sana donde todos coleccionan agravios. No existe armonía donde cada discusión revive heridas de hace 8 años. No existe paz donde el pasado siempre tiene la última palabra. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Eso duele. Porque todos queremos que nos comprendan, pero no todos queremos perdonar. Queremos misericordia para nosotros y justicia severa para el otro, y así no funciona el reino. Perdonar no es llamar bueno a lo que fue malo. Perdonar no es negar el daño. Perdonar no es hacerse tonto. Perdonar es renunciar a vivir atado a la herida. Es dejar de alimentar el expediente interno contra el otro. Es decir, no voy a permitir que este dolor gobierne toda mi casa. Y aquí hago una aclaración pastoral importante. Hay casos donde además del perdón se necesita ayuda seria, límites sanos, consejería, incluso distancia prudente en situaciones de abuso. La Biblia nunca usa el perdón para justificar el mal, pero sí nos llama a no vivir esclavos del rencor, porque una casa con resentimiento acumulado tarde o temprano se asfixia. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso incluye tu casa. Y claro, no todo depende de ti. No puedes controlar a todos. No puedes sanar a todos. No puedes decidir por todos, pero sí puedes decidir no seguir agregando fuego. Sí puedes decidir que tu boca no será un cuchillo. Sí puedes decidir no ser experto en señalar y analfabeto en pedir perdón. Sí puedes decidir no responder con sarcasmo cuando el otro habla desde la herida. Y a veces el milagro del hogar empieza así, con una sola persona dejando de reaccionar igual que siempre. Yo creo que hay casas donde el milagro no va a empezar con una mudanza, ni con un ascenso, ni con un viaje, ni con un auto nuevo. Va a empezar con una frase, perdóname. O quizá con otra, te escucho. O tal vez con esta, oremos. Hay hogares que necesitan menos orgullo y más rodillas dobladas. Menos monólogos acusadores y más intercesión. Menos yo te lo dije y más Señor, ayúdanos. Porque la oración no es un adorno espiritual del hogar. La oración es oxígeno
Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no significa magia automática ni conversión mecánica de todos por proximidad. Significa que Dios mira la casa como territorio de gracia, que le importan los hogares, que el Evangelio tiene alcance doméstico, que el Señor ama meterse en las genealogías, en las mesas, en las habitaciones, en los vínculos, en la historia familiar. Y si hoy tú eres el único que cree en tu casa, no te sientas pequeño. Una sola lámpara cambia el clima de una habitación entera. Una sola persona llena del Espíritu puede convertirse en un punto de quiebre generacional. Tal vez llevas años orando por un hijo rebelde, por un esposo frío, por una esposa herida, por una madre amarga, por un padre ausente emocionalmente y sientes que nada cambia. Déjame animarte, no subestimes la obra silenciosa de Dios. El Señor sabe trabajar donde nadie aplaude, sabe quebrantar orgullo a medianoche, sabe visitar conciencias endurecidas, sabe hablar en sueños, en crisis, en cansancios, en vacíos que nadie más ve. Tu oración no es ruido, tu oración es semilla. Y aunque hoy no veas el fruto, sigue regando. Pero no solo ores para que cambien ellos, ora también para que Dios cambie el modo en que tú respondes a ellos. Porque a veces queremos un hogar nuevo con el mismo carácter viejo. Queremos paz sin morir al orgullo. Queremos armonía sin mansedumbre. Queremos restauración sin arrepentimiento. Y Dios no edifica sobre arena emocional. Jesús dijo en Mateo 7, 24 hasta 27 que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y la diferencia no estaba en la estética de la casa, sino en el fundamento. Vinieron lluvias, ríos y vientos a ambas casas. Las dos fueron probadas. La que quedó en pie fue la que estaba fundada sobre obediencia. Escúchame bien, la prueba no revela si tienes paredes lindas, revela si tienes fundamento. Y en los hogares pasa igual. No se sabe de qué está hecha una familia cuando todo va bien. Se sabe cuando llega el diagnóstico, cuando se rompe el presupuesto, cuando aparece la traición, cuando el hijo se extravía, cuando falta el trabajo, cuando el duelo toca la puerta, cuando el cansancio se instala en la sala. Ahí se prueba la roca, y la roca no es una emoción. La roca es la obediencia a la palabra de Cristo. Por eso una casa construida sobre la roca quizás llora, quizás se sacude, quizás pasa noches difíciles, pero no se derrumba del todo. Y aquí viene una verdad muy sencilla. La armonía del hogar se defiende con hábitos santos, no con ocurrencias esporádicas, con hábito. Bendecir antes de dormir, comer juntos cuando se pueda, apagar el teléfono para mirar a los ojos, no usar la humillación como herramienta educativa, corregir sin destruir, reír más, compararse menos, orar unos por otros, abrir la Biblia aunque sea unos minutos, poner límites a lo que entra por la pantalla, hablar la verdad sin crueldad, dejar de ironizar todo, volver a agradecer. Parece poco, pero en el reino de Dios las cosas grandes casi siempre empiezan en lo pequeño. A veces la gente espera una palabra espectacular, pero el cielo también trabaja en lo sencillo. En una esposa que decide hablar más suave, en un marido que deja de levantar la voz, en un hijo que vuelve a saludar con respeto, en una familia que vuelve a sentarse junta, en un padre que antes de salir al trabajo pone la mano sobre sus hijos y los bendice, en una madre que en vez de maldecir por la desesperación, profetiza vida sobre su casa, en un hogar que decide que ya no se hablará con desprecio. Ahí empieza la armonía. No en el espectáculo, sino en la obediencia cotidiana. Y quiero decir algo que quizá necesitas oír hoy. Si en tu casa hubo muchas heridas, no te condenes por no haber sabido hacerlo todo bien. Nadie llega al matrimonio o a la crianza con un manual perfecto incorporado al alma. Muchos criaron como pudieron, amaron como pudieron, resistieron como pudieron. Algunos vienen de familias donde nunca vieron un abrazo sano, nunca escucharon perdóname, nunca presenciaron una oración en la mesa, y aún así están intentando construir algo distinto. Y Dios honra ese intento. Dios no viene a decirte llegaste tarde, Dios viene a decirte todavía puedo edificar. Tal vez hoy estás pensando mi hogar está demasiado roto, y yo te digo con reverencia y con fe que no hay demasiado roto para Cristo. Si pudo sacar a Lázaro de un sepulcro, puede sacar a una familia de años de frialdad. Si pudo calmar la tormenta en el mar, puede calmar la tormenta en tu comedor.
Si pudo restaurar a Pedro después de negarlo, puede restaurar vínculos que parecían arruinados. Si pudo convertir a Saulo en Pablo, puede tocar a ese familiar por el que ya casi no sabes cómo orar. No limites a Dios al tamaño del desastre. El Señor no se intimida con el caos doméstico. Él sabe decir otra vez, sea la luz. Y ahora déjame ir más profundo. La armonía del hogar también depende de lo que hablamos. La lengua puede bendecir una casa o incendiarla. Santiago dice que la lengua es un fuego. ¿Y cuántas familias han sido consumidas más por palabras que por hechos? Palabras dichas con enojo, con burla, con desprecio, con cansancio, con violencia, con esa precisión cruel de quien sabe exactamente dónde herir. Si quieres ver cambiar tu casa, empieza por consagrar la boca. Que en tu casa se escuchen menos maldiciones y más bendiciones. Menos nunca cambias y más estoy creyendo que Dios hará algo en ti. Menos eres igual a y más vamos a salir de esto. Menos sentencia y más esperanza. Hay gente que ora por paz pero vive sembrando provocación. Ora por unidad pero disfruta tener siempre la última palabra. Ora por armonía pero alimenta la crítica, el chisme familiar, la comparación, la preferencia, la manipulación. Así no. Si quieres una casa distinta, siembra un lenguaje distinto. Habla como alguien que sabe que Dios escucha lo que se decreta sobre la atmósfera del hogar. Habla vida, habla gracia. Habla verdad sí, pero con misericordia. Porque la verdad sin amor hiere y el amor sin verdad se pudre. Pero cuando la verdad y el amor se abrazan, el hogar respira. Y quiero decirte otra cosa más. No esperes a que todos cambien para empezar tú. Eso es una trampa. Cuando él cambie, yo cambio. Cuando ella se ablande, yo me acerco. Cuando mis hijos reaccionen, yo vuelvo a intentar. No. Alguien tiene que romper el circuito. Alguien tiene que dejar de esperar condiciones ideales. Alguien tiene que parecerse a Jesús antes que el resto. Y tal vez ese alguien eres tú. No porque seas mejor, sino porque Dios te está despertando hoy. Y cuando una persona se quebranta de verdad delante del Señor, la casa lo siente. La atmósfera cambia. No siempre rápido, no siempre linealmente, pero cambia. Quizá tú dices, pero Dante, yo ya hice mucho y te entiendo. Hay gente muy cansada, gente que ya lloró demasiado, gente que ya intentó demasiadas conversaciones, demasiadas oportunidades, demasiadas noches sin dormir. Y entonces hoy no vengo a exigirte más esfuerzo carnal. Vengo a recordarte que no estás solo. El mismo Dios que te pide construir contigo también te da fuerzas para hacerlo. Salmo 127, 2, dice que Dios da a su amado sueño. Qué palabra hermosa. Aún en medio de la construcción, Dios quiere devolverte descanso, porque no te llamó a edificar tu casa agotado del alma, te llamó a hacerlo con dependencia, con gracia y con su ayuda. Y en una aplicación pastoral de esta palabra, yo creo que el Señor hoy quiere visitar habitaciones específicas de tu casa. Quiere entrar en el cuarto del matrimonio donde hace rato no se habla con ternura. Quiere entrar en la habitación del adolescente donde hay confusión y soledad. Quiere entrar a la cocina donde tantas veces se cocinó llorando. Quiere entrar al comedor donde ya no se comparte el corazón. Quiere entrar a la puerta de entrada y sacar de esa casa todo espíritu de hostilidad, de desprecio, de indiferencia, de violencia, de frialdad. No porque yo esté haciendo una fórmula, no. Lo digo como una proclamación de fe basada en el carácter de Dios. A Cristo le importa tu hogar. Y si hoy tu casa ya está en paz, no te duermas. Guarda la paz. Protégela, agradécela. La paz también se administra. No abras la puerta a lo que contamina. No permitas que el resentimiento se junte en los rincones. No descuides la oración porque todo va bien. No entregues la mesa al apuro permanente. No conviertas la familiaridad en deshonra. No dejes de celebrar a los tuyos. La armonía no solo se restaura, también se cuida. Y muchas veces se cuida con cosas pequeñas, decir gracias, abrazar más, escuchar mejor, bajar el tono, volver a priorizar la presencia por encima de la prisa. Así que hoy, si tu hogar está en tormenta, vuelve a la roca. Si tu casa está fría, vuelve al altar. Si tu familia está fragmentada, vuelve a la cruz. Si hay orgullo, vuelve al arrepentimiento. Si hay cansancio, vuelve al descanso del Señor. Si hay palabras tóxicas, vuelve a la bendición. Si hay distancia, vuelve a la mesa. Si hay culpa, vuelve a la gracia. Y si te sientes incapaz, vuelve a Cristo, porque nadie puede edificar un hogar santo sin el auxilio del Espíritu Santo. Yo quiero terminar diciéndote esto: no pierdas la fe por lo que ves hoy.
Tu casa no está definida solo por su momento más oscuro. Dios escribe historias largas, Dios sana procesos, Dios restaura temporadas, Dios recompone generaciones. A veces el enemigo te muestra el presente para que dudes del futuro, pero el Señor te muestra su promesa para que atravieses el presente. Y su promesa es que Él todavía edifica casas, todavía restaura familias, todavía trae shalom, todavía sopla Irene, todavía hace de una casa golpeada un testimonio vivo de su misericordia. Así que levanta la cabeza, bendice tu techo, bendice tus puertas, bendice la mesa de tu casa, bendice a tus hijos por nombre, bendice a tu cónyuge aun si están en proceso, bendice los cuartos, bendice los pasillos, bendice la historia de tu familia y di con fe: Señor, esta casa te pertenece. Lo que yo no pude ordenar, ordénalo tú. Lo que yo no pude sanar, sánalo tú. Lo que yo no pude sostener, sosténlo tú. Lo que parecía perdido, devuélvelo tú. Y si Jehová no edificare la casa, yo no quiero seguir edificando solo. Ven y sé el Señor de mi hogar. Padre amado, hoy te pido por cada hogar que escucha esta palabra, en el nombre de Jesús. Trae paz donde hay tensión, trae perdón donde hay heridas, trae verdad donde hay silencio, trae humildad donde hay orgullo, trae consuelo donde hay cansancio y trae tu presencia donde hace falta vida. Bendice cada matrimonio, cada hijo, cada madre, cada padre, cada abuelo, cada casa representada aquí, que Cristo sea la roca, la mesa, el centro y la paz del hogar. Y declaramos con fe que tú traes armonía, restauración y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, suscríbete y hazlo llegar a alguien que necesite creer otra vez que Dios todavía bendice los hogares